Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Hoy es sábado 18 de abril del año 2020, son las 8 de la noche, les doy la bienvenida a una emisión más de John Misterio completamente en vivo y a todo color. Bueno, tengo que ser franco, no es cierto, este programa es grabado, pero no veo cuál es la diferencia entre que sea grabado y que sea en vivo. El chat está pues funcionando, ustedes pueden estar platicando, pueden estar cotorreando con los integrantes de la familia Misterio. Yo estoy al pendiente de este chat y estoy obviamente leyendo sus comentarios y tratando de responderlos por este medio. ¿Por qué dejé o por qué no estoy haciendo los programas en vivo? Bueno, el de ayer viernes 17, que fue de 8 de la noche a las 10 de la noche, sí fue completamente en vivo, pero sucede que ahorita están fallando vamos a decirlo así, está fallando el internet a nivel global, a nivel mundial. Y entonces cuando yo hago un programa en vivo, el programa en vivo se queda obviamente en la plataforma de YouTube y se está procesando el video. Pero ahorita por circunstancias que estamos viviendo, digo, cosas que yo realmente no entiendo mucho de tecnología o no sé por qué está pasando esto, pero el video queda, por decirlo de esta manera, oculto por casi 12 horas. Entonces la gente que no vio el programa en vivo tienen que esperar 12 horas para poderlo ver ya en su repetición. Solo los que están suscritos y los que activaron la campanita de notificaciones sí les llega el aviso de que está el video siendo en vivo o que hubo un programa en vivo, pero los que no están suscritos y que no han activado la campanita pues no se enteran que hubo un programa en vivo hasta casi 12 horas después de haberse emitido. Por eso los programas grabados funcionan de manera distinta, es decir, ya los grabamos, los subimos a la plataforma y en cuestión de a lo mucho media hora ya está listo, ya está preparado para que en cualquier momento uno quiera liberarlo y entonces todo mundo lo puede ver en el momento en que así lo prefiera, así lo desee. Ese es el motivo por el cual ahorita en esta semana que empezamos he realizado pocos programas en vivo, solamente he grabado estos programas para ustedes, pero bueno, pues yo espero que me sigan apoyando, ¿no? Yo realmente entiendo, me dicen, es que interactúas con nosotros, pues sí, trato de interactuar con ustedes, pero también yo espero que me comprendan la situación que estamos viviendo a nivel global, a nivel mundial. La tecnología está fallando en varias partes y son cosas que realmente uno no tiene una respuesta del por qué está pasando todo esto. Ya entrando en materia, vamos a hablar precisamente hoy de los ovnis, los objetos voladores no identificados. ¿Por qué motivo, por qué razón vamos a hablar de los ovnis? Bueno, porque en la madrugada del viernes, de este viernes 17 de abril, más o menos alrededor de la medianoche, hay que tomar en cuenta que esto ocurrió en la frontera norte de México. Allá en Tijuana, por ejemplo, creo que les llevamos 2 horas. En Chihuahua, ahorita también les llevamos 2 horas, o creo que son 3, no sé bien. Pero sí hay una diferencia de un horario distinto de aquí de México, Distrito Federal, del Estado de México, con los estados de la República Mexicana que se encuentran al norte, Chihuahua, Tijuana, bueno, que es Baja California. Realmente esto ocurrió a las 12 de la noche, es decir, ya estaban amaneciendo, ya era viernes 17 en Tijuana, y en el cielo observaron una flotilla de objetos voladores no identificados, ovnis, que hacían extrañas figuras. Me enviaron el video, pero también no lo comparto por John Misterio, porque bueno, ustedes también saben que material que no grabes o material que no sea tuyo no lo puedes compartir en YouTube, sino bueno, hay algunos problemillas. Punto. Entonces, vi los videos, me parecieron interesantes y
A últimas fechas o a últimos días, mejor dicho, esto ha comenzado como que a recobrar fuerza. Los avistamientos de objetos voladores no identificados en el cielo, en los cielos de México y del mundo. ¿Esto qué nos indica? Que debemos estar muy atentos porque de seguro viene algo fuerte, viene algo bueno, viene un avistamiento, pienso yo, que va a ser masivo. ¿Nos debemos de preocupar? Obviamente no, siempre vamos a evitar generar pánico, vamos a evitar, o al menos yo trato como de no caer en el amarillismo y provocar ese miedo que algunas personas pueden sentir, porque hay gente que obviamente sienten temor, les da mucho miedo la presencia de esas extrañas luces en el cielo y dicen, oigan, ya nos vienen a conquistar, ay Dios mío, ya es el fin de este mundo, etcétera, etcétera. Y no, no debemos tomarlo así, no debemos espantarnos, hasta que, como siempre lo he dicho, ¿no? Hasta que ya tengas al marciano afuera de tu casa tocando o derribando tu puerta, entonces sí ya preocúpate, ¿no? Pero mientras no pasa absolutamente nada, esto ya lo hemos visto desde hace, años, décadas, desde tiempos muy remotos, desde nuestros ancestros, desde nuestros antepasados, en las culturas prehispánicas ya han tenido avistamientos de este tipo, siempre han existido, y quizá ustedes se pregunten, bueno, ¿y qué hacen esos objetos voladores no identificados en los cielos de México y del mundo? Pues la respuesta, pienso yo, es muy sencilla. La respuesta es, nos están viendo, nos están analizando cómo estamos actuando ante una situación de este tipo en todo el mundo. Siempre lo he dicho, siempre ha sido mi opinión, que para algunas razas de seres venidos de otros mundos, de otras galaxias, solamente actúan como científicos espaciales que vienen a nuestro planeta para estudiarnos, para analizar cómo nos comportamos, así como nosotros, bueno, no nosotros, ¿verdad?, sino que la gente de ciencia, la gente que sabe de esto, analiza el comportamiento de las abejas, de las hormigas, el comportamiento de los animales, ¿qué te gusta? El comportamiento del colibrí, el comportamiento de la ballena, del tiburón. Así como nosotros estudiamos el comportamiento de estos animales para conocerlos un poco mejor, pienso yo, es mi opinión, estos científicos espaciales deben de estar en la Tierra también vigilando cómo estamos actuando ante esta situación que, pues, obviamente nos ha orillado, nos ha obligado a estar encerrados en nuestras casas. Algunos obviamente llevan al pie de la letra el no salir de casa, a otros pues les viene valiendo y se comportan como si no estuviera pasando nada. Y entonces, bueno, yo pienso que eso es lo que están haciendo ahorita estos científicos espaciales. Siempre se ha dicho, si ellos nos quisieran conquistar ya lo hubieran hecho. Ok, a lo mejor la raza bélica, a lo mejor la raza de los depredadores todavía no dan con nosotros. A lo mejor esa raza de seres extraterrestres que sí, pues, que Dios mío, cachetadas. Quizá esa raza de seres extraterrestres que sí son bélicos, que son cazadores, que son conquistadores, a lo mejor ya vienen en camino, o a lo mejor ni siquiera se han interesado en conquistarnos. ¿Cuándo te ha interesado a ti conquistar una colmena o cuándo te ha interesado conquistar un hormiguero? ¿Con qué intención? ¿Con qué finalidad? Bueno, una colmena por la miel, un hormiguero, ¿para qué carajos? El nido de, no sé. Bueno, no, ya iba a decir algunas cosas que no se pueden decir por acá, pero ese es el punto principal, pienso yo, de toda esta situación que estamos viviendo, que pues no debemos alarmarnos, sino que estar muy atentos a lo que está ocurriendo en los cielos. Y no es que yo sea vidente o no es que yo sea una persona que sepa lo que va a pasar en el futuro. No soy Nostradamus, pero algo me está indicando que se va a dar algo muy importante en México, algún aterrizaje,
o de plano van a haber seres medio raros. No vamos a decir que sean extraterrestres, ¿no? Pero sí pienso que va a haber algún reporte interesante al norte del país, donde van a decir, oye, aquí ya aterrizó una nave, dejó una huella plasmada, dejó la circunferencia de su nave, y se logró captar a un ser extraterrestre, o a un tripulante de esta nave. He preparado para el día de hoy, he traído unos libros bastante viejos, bastante antiguos, obviamente sobre el fenómeno OVNI, y hay una razón para hacerlo. En primer lugar, les voy a presentar uno de los primeros libros publicados en México. Pienso yo, igual y estoy equivocado, pero el libro que aquí tengo en mi mano, Platos Voladores de Otros Mundos, pienso yo que es el primer libro publicado en México sobre el fenómeno OVNI. Este libro fue publicado en febrero de 1955. El autor es el mayor Donald E. Keough, de la Infantería de Marina retirado. ¿Por qué pienso yo? Y tenía un costo de 5 pesos, 5 pesotes. Este libro de 1955, para que se den una idea, todavía Pedro Infante vivía y cantaba y alegraba a todas las familias mexicanas. Este libro pienso yo que es de los primeros publicados en México, porque los primeros libros que aparecieron de ovnis en México no fueron escritos por mexicanos, fueron escritos por estadounidenses. Era material que venía del gabacho, como decimos por acá en México. Venían libros de autores, miren, y tenía razón, el copyright es de 1953. Henry Holt. Este libro es de 1953, pero se publicó 2 años más tarde en nuestro país. Y acá tiene, bueno, pues habla de los avistamientos de objetos voladores no identificados en México. Vamos a leer el prólogo. Dice: hace 3 años, en un libro titulado Los platos voladores son reales, informé sobre los resultados de mi primera investigación respecto a este misterio mundial. En aquella ocasión opiné que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos conocía la respuesta a ese problema, pero la estaba ocultando al público. A partir de julio de 1952 tuve el privilegio de participar con la Fuerza Aérea en una nueva investigación sobre los platos voladores. Debido a mis actuales conocimientos sobre este serio problema y a ciertos peligros inherentes a esta situación, se me han facilitado informaciones desconocidas en su mayor parte. Me han sido proporcionadas veintenas de impresionantes informes sobre visiones de platos voladores por parte de pilotos en servicio, junto con las conclusiones a que ha llegado el Centro de Inteligencia Técnica Aérea, algunos de ellos increíbles a tal punto que hubieran sido ridiculizados hace 2 o 3 años. Como resultado de esta íntima asociación, este libro revela, según creo, todo cuanto la Fuerza Aérea ha aprendido respecto a los platillos voladores. También explica las contradicciones periódicas provenientes de algunos funcionarios de la Secretaría de la Defensa. Bueno, esto es el prólogo de este libro, y en realidad los primeros libros de objetos voladores no identificados, yo no sé por qué motivo, por qué razón, por qué circunstancia, el tema de los ovnis era visto como un problema, como que era el problema de la humanidad en ese instante. Resultaba para ellos frustrante el hecho de no saber qué eran esos objetos voladores no identificados, de dónde venían, qué intenciones tenían, quiénes eran sus líderes. Y yo les hago la siguiente pregunta. Después de tantos años, de tantas décadas de supuestamente investigar los objetos voladores no identificados, hoy en día tenemos esas respuestas que se hacían hace más de 60 años. ¿Sabemos de dónde vienen? ¿Sabemos quiénes son? ¿Sabemos
quiénes son sus líderes, qué intenciones tienen sobre la humanidad. Creo que estamos exactamente igual que hace más de 60 años con relación a los objetos voladores no identificados. Creo yo, espero no equivocarme, sin temor a equivocarme, es el primer libro de ovnis publicado en México. Después publicaron este libro ya escrito por un mexicano, es decir, este sí ya es un libro escrito por un mexicano, Ismael Diego Pérez, igual del año 1955, y se intitula ¿Son los platillos voladores una realidad? Ismael Diego Pérez, este es el primer libro escrito por un mexicano sobre el tema de los objetos voladores no identificados. En 1955 hay que recordar que el hombre pues todavía no lograba nada en la carrera espacial. El hombre llega a la Luna por primera vez el 20 de julio de 1969 y pues no, antes de esa fecha todo era, como sigue siendo hasta el día de hoy, todo sigue siendo especulativo, todo sigue siendo teorías, sigue siendo, pienso yo, ciencia ficción en algunos casos. Y este libro me parece también interesante. Todos los libros son interesantes porque tienen información, hablan de algunos casos que dices, wow, no sabía que esto había pasado. En el índice, bueno, dice qué son los platillos voladores aparecidos en diversos países, posibilidad de mundos habitados, que eso se me hace algo interesante en este libro, donde se analiza qué posibilidades hay de que exista vida en otros planetas, condiciones de vida en la Luna, condiciones de vida en los planetas de nuestro sistema solar, condiciones de vida en los otros planetas de nuestro Sol, condiciones de vida en Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Obviamente todo esto lo hace el autor de este libro para, obviamente, reflexionar si esas naves de extraña procedencia eran de estos planetas, si venían estos objetos voladores no identificados de nuestro sistema solar, o de dónde más venía, ¿no? Aquí también ya se hablaba de los venusinos, el milagro de un ser venusino, regreso del ser venusino. Esto se pondría obviamente de moda, la idea de que los marcianos venían de Venus, ya en los años 60, también de los marcianos, y esto se dio gracias a películas que se filmaban en México en los años 60, donde aparecía Clavillazo, Resortes, Eulalio González el Piporro en la nave de los monstruos, creo que así se llama, que vienen unas marcianas guapísimas, Lorena Velázquez y la otra no me acuerdo quién es, que vienen de Venus a estudiar, vienen por un macho alfa, vaya, para que ustedes me entiendan. Si no han visto esta película, véanla, se van a divertir muchísimo. Y en esta película de Piporro, pues ya se maneja esa idea de que los marcianos son iguales que nosotros. Esto obviamente me parece difícil de aceptar porque los grandes científicos, la gente que ha estudiado este fenómeno, dicen, ¿por qué razón en un planeta donde las condiciones atmosféricas y en cuestión de minerales y todo este rollo que sinceramente yo no manejo, yo no soy experto en estos temas, ¿por qué razón en un planeta que está a millones de años luz con otras condiciones atmosféricas y en otras circunstancias de vida, por qué razón tendrían sus habitantes que ser iguales que el ser humano? ¿Por qué tendrían que ser idénticos a la raza humana? Es casi como ilógico y descabellado pensar que esto pueda ser así. Ya en los años 70 pienso yo que se vivió la euforia por los objetos voladores no identificados y por este fenómeno, pero
Antes de continuar, sí me gustaría presentarles, miren, aquí tengo de todo un poco. Ya puse ahí a los marcianos, ahorita se los voy a presentar uno por uno. Aquí tenemos al mejor agente investigador de este fenómeno OVNI, el agente Smolder. El agente Smolder, que por cierto mi amigo Alfonso Obregón Inclán es el que presta su voz, el que ha doblado esta serie de los expedientes. Bueno, marcianos, los marcianos llegaron ya. El que primero, comenzó este tipo de marciano o esta raza de marcianos se hicieron populares en los años 70. Hay que decir que en los años 50 y en los años 60 pues se tenía la creencia por tanto charlatán que apareció también en la escena ufológica de nuestro país, que decían que ya tenían contacto con seres extraterrestres. Hay un libro que es una maravilla, está genial ese libro, se llama Yo estuve en Venus. Yo estuve en Venus, lo tengo en físico, aquí no lo tengo ya arriba en mi biblioteca. Yo estuve en Venus, es la historia de una persona, de un mecánico, no me acuerdo cómo se llama ahorita el señor, pero este señor, aparte de ser mecánico, no, miento, era chofer, era un taxista, que él dice que en una ocasión fue contratado por un matrimonio de estadounidenses para que los llevara a la frontera y no sé qué más. Y en ese fin de semana, ese extraño fin de semana, el auto que él manejaba se les descompuso a los señores gringos. Ellos solamente lo habían rentado y este señor, creo que se llamaba Ismael, se había prestado nada más, se había rentado como chofer. No era su automóvil, era un auto rentado, un carro pues bastante grande para la época. Y el auto se descompuso, los señores lo dejan ahí cuidándolo, los gringos lo dejan cuidando para buscar algún mecánico que lo pueda arreglar. Y el señor, el taxista, creo que se llamaba Ismael, a ver, ¿para qué batallamos? Debo de tener aquí el nombre. No, Salvador Villanueva. Salvador Villanueva. De hecho, hoy me voy a apoyar de este libro. El primer libro que publiqué en mi vida se llama OVNIs en México, punto de encuentro. En este libro, este caso ocurrió el 14 de agosto de 1953. Salvador Villanueva escribe este libro de Yo estuve en Venus. Se hace muy popular. Vende miles y miles de ejemplares, porque en esos momentos la gente estaba obviamente muy interesada por este fenómeno que comenzaba a tener fuerza en nuestro país y en otras partes del mundo, y entonces se tenía la creencia que estos seres extraterrestres eran tal y como nosotros somos, que físicamente éramos muy parecidos, pero la diferencia es que los venusinos o venusianos eran blancos, como tipo nórdicos, guapos, rubios, de ojos de color, y pues obviamente se presentaba esta imagen del extraterrestre galán, guapo, atractivo, y pues todo el mundo quería tener un encuentro con estos seres extraterrestres venidos de Venus. Pero conforme va pasando el tiempo y este tipo de historias se van cayendo poco a poco, donde la gente dice, oye, no, yo ya no le creo a ese cuate, puro choro. Sucede que, y ahorita vamos a retomar esta historia de Salvador Villanueva, sucede que la gente comienza ya a hablar de que los seres extraterrestres en realidad son unos enanitos, cabezones, como este que tengo aquí en la mano, que son cabezones con ojos de tipo avellana, realmente feos, pelones y sumamente peligrosos. Se comenzó a hablar ya de abducciones extraterrestres, lo cual provocó mucho miedo en, obviamente, un sector de la población.
En los años 60 también ya, pues había series interesantes, donde el viaje a las estrellas, por ejemplo, aquí tenemos al Doctor Spock, que se supone que también es un marciano, ¿no? Sean estos extraterrestres obviamente hecho más tiernos para la gente, como se fueron, no ridiculizando, pero sí los fueron haciendo como más gentiles, más amables. Y en los años 80 aparece E.T., que era un simpático extraterrestre, que obviamente mucha gente creció viendo la película de Steven Spielberg, E.T., y dijeron, pues los extraterrestres no dan miedo, los extraterrestres están bonitos, porque en los años 70 se estrenó una película llamada Alien. Alien, creo que es el octavo pasajero, ¿no? Alien, el octavo pasajero. Y entonces la gente ya vivía atemorizada de estos seres extraterrestres. Y pues en los 80 se fueron haciendo más simpáticos, más bonitos. Apareció Alf. ¿Se acuerdan de esta serie? Alf, que siempre se comía a los gatos. Bueno, que quería comerse a los gatos. Y a finales de los años 80, principios de los 90, aparece el Depredador, que aquí lo tenemos también, el Depredador. Y tengo también por acá otro extraterrestre que aparece en el Día de la Independencia, esto ya en los años 90. A lo que voy con todo esto, queridos amigos, es que han surgido diferentes versiones de seres extraterrestres, algunos simpáticos, como este cuate, Codos, de los Simpson. Y entonces, a lo que voy con todo esto es que, pues evidentemente, siempre ha existido desde 1947, que comienza esto desde Roswell, de la nave aparentemente extraterrestre que se estrelló en Nuevo México. Comienza la euforia por los seres extraterrestres y por la posible visita que han realizado en nuestro país y en otras partes del mundo. Ahora bien, seguramente ustedes me van a preguntar, oye, ¿cuáles son los casos más interesantes, inquietantes, feos que se han registrado en México? En México, por eso este libro se llama OVNIs en México, punto de encuentro. Un libro publicado en el año 2009. Presento los casos más importantes, los más interesantes que se dieron en nuestro país. Miren, esto viene desde tiempos muy remotos, los avistamientos de objetos voladores no identificados en el cielo. Hay una historia del astrónomo Bonilla, y esta historia ocurrió en 1593. Estamos hablando de que esta historia o este caso, el protagonista principal es un astrónomo. Para aquellos detractores del fenómeno ovni que siempre han ridiculizado a los testigos principales, siempre hacen menos a las personas que dicen, oye, yo vi un ovni. Dicen, sí, lo vio un loquito, o lo vio una persona que es una mentirosa, o lo vio un ranchero, o lo vio un niño. ¿Qué credibilidad puede tener un niño? ¿Qué credibilidad puede tener un agente de provincia? ¿No? Entonces, este tipo de historias, bueno, del caso del astrónomo Bonilla, ocurrió en 1883. Esto, ahorita vamos a darle lectura a esta historia. Hay que tomar en cuenta que no existían, obviamente, todavía no se inventaban los aviones, todavía no había basura espacial, el hombre estaba lejísimos de salir al espacio exterior, y entonces este astrónomo Bonilla reporta algo muy interesante, que es estar observando en la superficie lunar
el paso de extraños objetos que iban, algunos parecían estar en formación. Dice así, José Árbol Bonilla, esto ocurrió el 12 de agosto de 1883. Bonilla, mientras estudiaban las manchas solares desde un observatorio en el estado de Zacatecas, yo había dicho la luna, perdón, pudo ver una serie de objetos alargados cruzar de 2 en 2 el disco solar en línea recta. Este fenómeno, que duró un día y parte del otro, permitió a Bonilla fotografiar y presentar las evidencias a los científicos de la época, los cuales no mostraron interés. Ante la negativa de sus colegas, el astrónomo mandó las imágenes al diario Astronomique de París, quienes las incluyeron en el volumen de 1885 en la página 347. Y esta, queridos amigos, pues es la fotografía, obviamente una imagen bastante, vaya, no se ve nítida la imagen, pero se entiende que este objeto es extraño para el astrónomo Bonilla. Dice, oye, qué raro que en la superficie, estudiando las manchas solares, aparezcan estos objetos cruzando cerca del Sol. ¿Qué podrán ser? Pues posiblemente hayan sido objetos voladores. Bueno, obviamente eran objetos voladores no identificados. Posiblemente hayan sido naves de origen extraterrestre. De nosotros, pues estas naves no eran, porque en primer lugar todavía no sacaba nadie de este planeta Tierra, nadie lograba salir al espacio exterior en 1883. Todavía ni teníamos aviones, menos íbamos a poder salir al espacio exterior. Y continúa, dice, la misma publicación entrevistó a Bonilla, quien dijo lo siguiente: el 12 de agosto de 1883 a las 8 de la mañana comencé a extraer puntos del Sol, cuando de repente observé un pequeño objeto brillante que penetraba en el campo del telescopio. Cruzó el disco solar y se proyectó como una sombra casi circular. Apenas me había recuperado de mi sorpresa cuando el mismo fenómeno se repitió, y a una frecuencia tal que en 2 horas conté 283 objetos cruzando la cara del Sol. ¿Ok? Esa es parte de la entrevista. Más información viene en este libro. Pero acá lo interesante es que dice... dice la sombra casi circular. Ok. Perdón. Que brillaba, o sea, era un objeto brillante. Entonces te quedas con la duda, ¿qué habrá sido en realidad lo que fotografió el astrónomo Bonilla? No hay algún meteorito que brille, ¿no? Yo no conozco que brille algún meteorito, o algún, no sé, algún cuerpo del espacio podrá brillar. Y todavía agrega, fotografía casi todos aquellos cuerpos extraños en proyección y en perfil. Algunos de ellos parecían ser redondos o esféricos, pero en la fotografía se observa que no son esféricos sino de forma irregular. Los negativos de las fotografías muestran un cuerpo rodeado por un halo nebuloso y líneas negras. ¿Ok? Este es el primer reporte, por decirlo de esta manera, de objetos voladores no identificados. Esto no en nuestro planeta, sino pues en el espacio exterior. Ahora, algunas personas necesitan forzosamente que el testigo sea de gran reputación, que diga, no, pues, no es lo mismo que lo diga Pancho Pérez a que lo diga el presidente de una nación. No es lo mismo que lo diga Susana Ramírez a que lo diga, no sé, una actriz famosa, la que ustedes quieran. Pati Navidad. Saludos a Pati Navidad, si es que está viendo esto. Bueno, hay un testigo muy interesante. Seguramente ustedes
conocen a Diego Rivera. Digo, como buenos mexicanos que somos, deben de conocer a Diego Rivera, al gran muralista Diego Rivera, y a Siqueiros. Entonces, ¿qué pasaría si yo les digo que Diego Rivera y Siqueiros fueron testigos de un avistamiento ovni? Y esto nadie, absolutamente nadie, lo ha refutado. Nadie ha dicho, eso es mentira, eso lo inventaron, eso es mentira. Nadie ha refutado esta información. En agosto de 1921, otro hecho relacionado a los ovnis ocurrió en nuestro país, aunque este pasó totalmente desapercibido por mucho tiempo, hasta que uno de sus protagonistas, el famoso muralista mexicano Diego Rivera, lo contó a un periodista en la década de los 40. Diego Rivera, acompañado del escultor David Alfaro Siqueiros, regresaban en barco a México procedentes de Hamburgo. Era de noche y cuando estaban por llegar al puerto de Veracruz, un objeto incandescente emergió de las profundidades del mar, se elevó y se dirigió a la embarcación. Y aquí viene la declaración de Diego Rivera. En el viaje en barco de Hamburgo a México con mi amigo David Alfaro, ocurrió un incidente que tuvo en mí profundo efecto. Era una refulgente esfera roja que salió de pronto del mar y tras volar silenciosamente sobre nosotros, fue a posarse en un distante banco de nubes. Es decir, hasta el día de hoy, queridos amigos, no existe ningún avión que salga de las profundidades del mar, ninguna nave que salga de las profundidades del mar y pueda volar a gran altura. ¿Qué fue lo que vio Diego Rivera? De hecho, esto provocó que su hija de Diego Rivera comenzara a investigar este tipo de fenómenos. Y José Vasconcelos también fue testigo de una situación así. José Vasconcelos, voy a seguir con este tipo de historias que creo que son muy importantes y que tal vez ustedes no conocían y creo que son importantes que las conozcan. Pero no solo Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros presenciaron este tipo de fenómenos. El escritor mexicano José Vasconcelos, en su libro autobiográfico de 1936, relata lo siguiente. Regresábamos de un paseo al otro lado. La mañana estaba luminosa y tibia. Leves gasas de niebla borraban el confín, se esparcían por la llanura. Serían las 11 de la mañana y comenzaba a quemar el sol. Desde el puente contemplábamos la margen arenosa, manchada de grama y mezquites, cortada de arroyos secos, en suave ondulación, bajo el terreno hacia la cuenca del río que corre manso. De pronto, nacidos del seno humoso del ambiente, empezaron a brillar unos puntos de luz que avanzando, ensanchándose, se tornaban en discos de vivísima coloración bermeja o dorada. Con mi padre y mis hermanos éramos 5 para atestiguar el prodigio. Al principio creíamos que se trataba de manchas producidas por el deslumbramiento de ver el sol. Nos restregamos los ojos, nos consultamos y volvíamos a mirar. No cabía duda, los discos giraban. Se hacían esferas de luz, se levantaban de la llanura y subían. Se acercaban casi hasta el barandal donde nos apoyábamos. Como trompo que zumbara en el aire, las esferas luminosas rasgaban el tenue vapor del ambiente. Hubiera dicho que la niebla misma se cristalizaba, se acrisolaba para engendrar forma, movimiento y color. Asistíamos al nacimiento de seres de luz. Conmovidos, emitíamos gritos de asombro, gozándonos como quien asiste a una revelación. En tantos años de lecturas diversas, no he topado con una explicación del caso, ni siquiera con un relato semejante, y todavía no sé si vimos algo que nace del concierto de las fuerzas físicas o padecimos una alucinación colectiva que estudian los psicólogos. Esto lo publica José Vasconcelos en su libro autobiográfico Ulises Criollo de 1936.
No dice exactamente en qué año él vivió esta experiencia, pero en 1936, bueno, pues todavía no existía como tal el fenómeno ovni, por eso él dice, no, por más que he leído libros, nunca me he enterado de algo así. Hay que tomar en cuenta que la ufología a nivel mundial se hace oficial a partir de 1947, con el caso de Kenneth Arnold, ese piloto aviador agente de seguros que vino a inaugurar el fenómeno ovni a nivel mundial, con su avistamiento que tuvo allá en el Monte Rainier, en Washington. Y a partir de ahí ya comienzan a investigarse estos fenómenos y también se hace más fuerte a partir del 4 de julio de 1947 con el caso Roswell, Nuevo México. Una historia, un caso muy interesante. Yo tuve la oportunidad de ir a la hemeroteca de San Luis Potosí, donde se encuentra esta noticia. Allá la encontré, el caso Roswell, en una nota periodística del Heraldo de San Luis Potosí. Y curiosamente, unos días después, se da la primera noticia de un avistamiento ovni ya oficialmente en México, porque se venían dando algunos reportes de ovnis, pero en otros países, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en España, pero en México no se habían dado este tipo de historias, de avistamientos, y curiosamente la primera noticia de ovnis en México viene precisamente de San Luis Potosí. Así que bueno, pues toda esta información yo la he venido recogiendo, investigando desde hace ya muchísimos años. De hecho, desde antes de que yo me dedicara a investigar más los fantasmas, yo estaba plenamente interesado, convencido, apasionado por el fenómeno ovni. Y miren, aquí tengo mi libro mi libro de este señor, Un Mundo Nos Vigila, don Pedro Ferriz Santa Cruz. Un Mundo Nos Vigila. Que de hecho, Un Mundo Nos Vigila fue el primer programa de televisión en México sobre ovnis. Después ya vendrían otros programas similares. Este libro lo tengo dedicado por don Pedro Ferriz. En una ocasión que tuve la oportunidad de conocerlo, de asistir a su programa de don Pedro, 8 de febrero 2005. Felicidades por tu trabajo de tesis, porque mi tesis fue sobre el fenómeno ovni y los medios de comunicación. Don Pedro Ferriz, que ya en paz descanse y que en gloria esté. Bueno, seguimos con las historias, con los casos que en lo personal más me han interesado, más me han impactado, pero antes también tengo que hacer la aclaración de por qué dejé de hablar del fenómeno ovni. Miren, como ustedes saben, yo inicié mi carrera periodística con Jaime Maussan. Esto fue en el año 2005. 2005, en enero, febrero del 2005, comencé yo a colaborar con Maussan. En esos momentos, Maussan tenía una gran fama, tenía un gran prestigio como investigador del fenómeno ovni y tenía ciertos colaboradores que obviamente en lo personal me di cuenta de sus carencias como investigadores, y era lógico. Ellos no habían estudiado periodismo como lo había hecho yo. Yo sí estudié periodismo en la escuela Carlos Septién García. En ese momento Maussan tenía obviamente sus oficinas en el edificio de la prensa que está a un lado de la escuela donde yo estudié periodismo. Cuando yo llego por invitación de Jaime a colaborar con él, estos colaboradores de Maussan se sintieron ofendidos o no sé qué habrá pasado con ellos, que no les gustó la idea de que yo me uniera al equipo de investigadores de Maussan. Eran 3 y ellos 3 le reclamaron a Jaime en mi presencia que por qué yo llegaba al equipo de Maussan, por qué yo llegaba como investigador si ellos
les había costado mucho. Y ¡ay, Jaime! Yo te besaba los pies y ahora ¿por qué permites que llegue él? Y el otro, ¡ay, Jaime! Yo te preparaba tu cafecito con 2 de azúcar y ahora permites que llegue él. Se pusieron en un plan pesado, se pusieron en un plan de llorones. Y yo le dije a Jaime, mira, Jaime, gracias por la invitación, te agradezco que te fijaras en mí, que quieras que yo esté en tu equipo de colaboradores, de investigadores, pero la verdad, mira, yo no vengo a discutir ni vengo a perder mi tiempo con estas personas, porque pasaba de que yo realizaba alguna investigación, se la daba a su productor, que es Guillermo Figueroa, saludos Guillermo Figueroa, y Guillermo Figueroa lo que hacía era verme con una prepotencia enorme, me barría de pies a cabeza. Pues ahora que llegue Jaime, que él te edite tu nota, porque yo no lo voy a editar. En un plan sumamente que yo no entiendo por qué actuaban así. Y yo le dije a Maussan, mira Maussan, la verdad, gracias, pero yo no vengo aquí a pelear con la gente. De plano, estos señores no quieren que yo esté aquí y la verdad, en ese momento yo comencé a colaborar y ya a trabajar oficialmente como reportero de lucha libre y dije, vámonos, aquí ya no quiero estar. Iba y no me dejaban grabar mis notas, iba desde el Estado de México al Distrito Federal, me hacía 1 hora de camino, una de ida y otra de vuelta para que no me dieran chance de colaborar, de hacer mis notas. Dije, bye, yo no quiero perder mi tiempo y adiós. Y me acuerdo que Maussan se molestó conmigo. Dijo, pues sí, vete, a ver quién te va, a dar, ojalá que te vaya bien por afuera, así me dijo, ¿no? Como diciendo, si no estás aquí, no te va a ir bien allá. Pero afortunadamente y gracias a Dios y gracias al talento, me fue bastante bien en la lucha libre como reportero. Estuve trabajando alrededor de 4 años y dejé ya de investigar, de escribir sobre el fenómeno OVNI, aunque lo hacía de forma esporádica en una revista de la misma editorial, de Editorial Mango, que existía en ese momento, que publicaban la revista de lucha libre Guerreros de Ring. A la par sacaba una revista que se llamaba Paradero, y en Paradero yo escribía sobre ovnis, comencé a escribir sobre fantasmas, leyendas, etcétera, etcétera. Ahí fue como yo inicio a escribir sobre fenómenos paranormales, y me gustó más el tema de los fantasmas, pero seguía yo al pendiente de lo que hacía mi padrino Maussan, y me daba cuenta que cada vez sacaban casos más irrisorios, historias más irrisorias, poco creíbles, y dije, bueno, esto ya perdió toda ética, toda credibilidad, desde mi punto de vista. Yo sé que hay gente que sigue creyendo en Maussan, muy respetable, y cada quien es libre de seguir apoyando o no a su investigador favorito. Y al mismo tiempo, comencé ya a asociarme, a rodearme de investigadores, vamos a decirlo así, independientes, gente que le gustaba el fenómeno OVNI, que investigaba, que le gustaba obviamente investigar, pero como eran aficionados, no lo hacían con objetividad. Yo he tratado siempre de ser muy objetivo. Cuando veo que sí algo es auténtico, que algo puede ser real, lo digo, y cuando veo que de plano es algo truqueado, de plano les digo, no, gracias, no me interesa hablar de ti, no me interesa hablar de tu caso, no me interesa absolutamente nada, ni siquiera tener relación contigo, así que bye. Entonces, me di cuenta que algunos investigadores independientes le daban credibilidad a gente, a supuestos contactados extraterrestres, que ese es otro tema que me apasiona. Supuestos contactados extraterrestres que decías, oye, a ver, ¿qué no te diste cuenta que sus evidencias son un fotomontaje? ¿No estás viendo que su disque marciano es un muñeco de resina? Y que está ahí la comparativa, se hace la comparativa de marciano real, supuestamente marciano real con el marciano de resina, y te dabas cuenta que era exactamente lo mismo. Decías, oye, ¿en serio no te has dado cuenta de esta situación? Pero bueno, yo por eso quedé ya como, en ese momento perdí interés, esa es la palabra.
perdí interés en el fenómeno ovni porque no había nada interesante que investigar. De repente dejaron de haber casos importantes. Y para mí todos los casos importantes ocurrieron en los años 60 y 70. Y todavía en los años 90, principios de los 90, comenzó otra vez el boom por la investigación del fenómeno ovni, pero los casos más importantes, más impactantes diría yo, fueron en los años 60 y 70. Pero bueno, ya me extendí bastante y por falta de tiempo esto lo vamos a dejar para el día siguiente. Va a haber una segunda parte de las mejores, bueno, más que las mejores, los casos más importantes del fenómeno ovni en México. Seguramente ustedes van a querer adquirir este libro. Les tengo una triste y lamentable noticia. Este libro ahorita está descontinuado. Ovnis en México ya está descontinuado, ya se acabó el tiraje y no sé si lo vayan a reeditar. Si es así, yo les aviso oportunamente. También este libro, Marcianitos Verdes, que fue escrito por mí también, ahí está el nombre, también ya se terminó, ya no existe, ya se acabó el tiraje. Y no sé si lo vayan a reimprimir, yo les aviso por si los quieren adquirir. Bueno, queridos amigos, gracias por verme en esta ocasión, muchísimas gracias por acompañarme, que pasen una excelente noche, un excelente fin de semana, cuídense mucho y estén al pendiente del cielo. Si tienen una cámara de video, sáquenla, pónganla a cargar, pongan a cargar su batería porque yo casi estoy convencido que viene algo bueno. Y para que estén listos, por si ven algo en el cielo, que comiencen a grabarlo, ¿vale? Gracias por su atención y compañía, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, bye.